Gracias. A ver, bueno, en primer lugar, muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones por invitarme, a Julio, Ricardo, Mar, bueno, a todos, muchas gracias. Es una oportunidad única de estar en Galicia, que es pues, una tierra que, bueno, suelo venir de vez en cuando de vacaciones. Y aprovecho también para dar las gracias a tres personas muy importantes para mí, gallegas, Amparo Alonso, que está en Málaga, en este momento está viajando hacia Málaga. Es una persona con la que colaboro bastante, estamos haciendo algún artículo sobre últimas técnicas de redes sociales y es gran amiga. Y también a dos personas que siempre hemos coincidido en muchos congresos y a los que he admirado bastante, que vienen del mismo origen, Senen Barro y Alberto Bugarín. Los dos son líderes en inteligencia artificial, y Amparo Alonso también, y creo que hacen trabajos excelentes en temas como el lenguaje natural. Además, son muy valientes y se meten a organizar cosas muy especiales. Entre otras, el ECAI este año, en junio, bueno, este curso, para mí empieza siempre todo en octubre del año 2020, que será en Santiago de Compostela, es el congreso más importante de inteligencia artificial a nivel europeo. A nivel mundial está entre los primeros también y que es un trabajo increíble y que va a centralizar en Santiago de Compostela durante 4 o 5 días toda la inteligencia artificial que se está haciendo no solamente en Europa, sino también en parte del mundo. Y esas labores, los que hemos hecho de vez en cuando congresos, sabemos que hay que valorarlas. Dicho esto, gracias por invitarme. Con respecto a la presentación, quiero decir dos cosas. Siempre tengo un doble problema. Cuando voy a hablar de inteligencia artificial, no voy a hacerlo expresamente desde el punto de vista científico, etcétera, desarrollos. Voy a hacer divulgación de inteligencia artificial. La presentación tiene dos partes. Una primera parte, presentar qué es la inteligencia artificial y esas palabras, porque como me dijeron que iba a venir médicos, etcétera, a veces, pues, ¿qué diferencia hay entre minería de datos, Big Data, etcétera, etcétera? Y la segunda parte voy a presentar proyectos de medicina donde he estado involucrado, algunos y otros que son muy importantes en la comunidad médica desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Si observamos la primera transparencia, hay dos partes. La primera parte es la de una industria, una factoría. Me daría igual poner un quirófano actualmente en Ikerbasque, en Tecnalia, etcétera, en el País Vasco. Están haciendo bastantes cosas sobre quirófanos inteligentes y están con bastante buenos resultados, Bicontex en particular. Bueno, pues esta parte de aquí es una factoría donde vemos dos cosas negras que quieren simular a personas. En el Día de la Industria en Navarra, que se hizo hace menos de 6 meses, se invitaron a las empresas más importantes de industria en Navarra. Volkswagen fue la primera, pero podía hablar de Gamesa, etcétera, y puso un vídeo de la nueva factoría dentro de 10 años, donde podemos quitar a las dos personas, no existirán en la nueva factoría. Van a estar todo cobots, robots, colaborativos, etcétera, etcétera. Pero esta parte, la parte de la izquierda, no es nada si no tenemos en cuenta la de la derecha, que es la de los datos. A ver, nosotros somos personas inteligentes, recibimos información, nos comunicamos gracias a la información que recibimos y actuamos de acuerdo a la información. Bueno, pues todo lo que es la inteligencia artificial sin el tratamiento de datos no seríamos nada. Big Data es una herramienta que podemos utilizarla de manejo de datos dentro de la inteligencia artificial, pero para tomar decisiones desde el punto de vista inteligente. Pero primero hay que hacer procesamiento de datos. Y esto es donde se ha producido desde el año 2012, etcétera, un avance impresionante. Tratamiento inteligente de datos. Y en este caso vamos a hablar de medicina. Bueno, pues explicada un poco la transparencia y decir que la mitad de la presentación va a ser divulgativa de inteligencia y la otra mitad de medicina, aplicación medicina, me gustaría que se pusiese una noticia que me llegó ayer mismo vía WhatsApp de Tecnalia del País Vasco. Si se puede poner, es una transparencia, no está añadida a la presentación, esta de aquí. El sistema sanitario vasco apuesta por la inteligencia artificial para tratar el trastorno bipolar. Esto es de ayer, o sea, el día 1, pero me lo mandaron ayer. Bueno, pues dicho eso, estamos en ese punto. Y es lo que quiero demostrar, dónde estamos a día de hoy y qué artículos más importantes aparecen en las revistas científicas sobre este tema. Dicho esto, bueno, pues voy a empezar, pasamos a la presentación.
Y, a ver, esto, bueno, a ver, siempre me gusta poner este hecho aquí, esta realidad en valor. Primero, estos son los alumnos míos de una promoción. Alguno de ellos es bastante famoso. Si yo digo Asier Mazo, el que vea, no sé si es el programa de Antena 3, El Hormiguero, una cosa de estas, lo verá porque sale continuamente desarrollando con cosas científicas, hablando de temas científicos. ¿Cómo actúa el cerebro humano para saber cuál de esas personas es Asier Mazo? Bueno, pues nos encontramos con un problema. Nosotros no sabemos realmente cómo lo hace el cerebro. Existen muchos mecanismos o muchos métodos inventados por el hombre para saber cómo actúa, pero no son más que modelos. Nosotros lo que vamos a hacer es simular cómo actúa el cerebro humano. Es decir, vamos a meter la foto y me va a decir si conozco a Asier Mazo o no lo conozco, como lo haría un ser humano. Pero no sabemos lo que hay dentro de esa caja negra. Bueno, pues para mí la inteligencia artificial va a ser simularlo cómo actuaría el cerebro humano, sin tener muy claro realmente cómo lo hace. De acuerdo que estamos en todo el proceso del mapeo del cerebro, que el señor Juste, que viene trabaja en el MIT, pero viene 3 meses al año, durante 4 años a trabajar en Donosti, en el DIPC, pero todavía no tenemos muy claro cómo actúa. Pues dicho esto, durante muchos años, antes del año 1956, había un grupo de científicos, que eran un poco, entre comillas, frikis, que hacían cosas extrañas, que no lograban publicar absolutamente nada en las revistas que valían para tener proyectos, lo mismo que ahora. Decidieron en el 1956 reunirse, entre ellos estaba John McCartney y también estaba Minsky, y definieron la inteligencia artificial. Para mí es la mejor definición que se ha dado. Cada libro, artículo, etcétera, que trata de estos temas da su propia definición. La última que leí fue de un francés muy famoso que decía que la inteligencia artificial trata de ayudar a tomar decisiones a los humanos. O sea, y esa es la ciencia, sin más. Pero para mí la definición mejor es, la inteligencia artificial es una ciencia, luego es ciencia, que trata de hacer máquinas, luego tiene parte de ingeniería, tal que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que es inteligente. Bueno, pues esto que dijo el señor Minsky, para mí es la mejor definición, pero este señor, hay que decir que es uno de los que más, digamos, pegas puso al desarrollo de las redes neuronales. Surgió el perceptrón, luego hablaré luego de cómo iba, y dijo, esta línea no va adelante porque solamente hace transformaciones lineales. Hablaré posteriormente de esto, ¿eh? Pero insisto que es la mejor definición que hay. El origen de la inteligencia artificial tal cual está en esta definición. El padre es pues Alan Turing, todos conocemos, no voy a hablar de la vida de Alan Turing, y hay dos formas de adentrarse en el estudio de la inteligencia artificial, que son el paradigma simbólico, que no es más que el concepto de algoritmo. Yo voy a tener la caja negra con mi algoritmo, voy a meter datos, voy a tener resultados que tienen que coincidir con lo que haría una persona. Y el paradigma conexionista, que es imitar al cerebro humano por medio de redes neuronales o perceptrones en este caso. Bueno, pues de una forma u otra yo creo realmente que el padre de los dos paradigmas es Alan Turing. No es el momento para discutirlo. Hay mucha gente que dice que no. Las redes neuronales tal cual en el 58 salieron tal cual las entendemos hoy. Pero bueno, hubo un artículo que Alan Turing se lo dio a su director en el Imperial College, que era el nieto de Darwin, pero estaba en malas horas porque había terminado la guerra y entonces había muchos secretos militares. Digamos que tenía mala fama Alan Turing y lo que hicieron fue recoger el artículo y guardarlo. Pero el padre de alguna manera de las redes neuronales, que hablaré bastante luego y que se han puesto de moda a partir del 2012, ya no se entiende la inteligencia artificial sin ellas, bueno, pues es también Alan Turing. Y la primera pregunta, siempre en plan divulgativo y dependiendo del entorno en el que esté, a ver, ¿cuántos de ustedes piensan que una máquina puede ser inteligente? Que levante alguien la máquina. Ahí la mano, 2, 3, 4, bueno, cuento 2 veces. Bueno, pues vamos a hacer la otra pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que una máquina puede volar? Todos nos hemos montado en avión. Lo que pasa es que una máquina vuela como vuelan los pájaros. No. Coge leyes de la física, las utiliza y hacemos máquinas que vuelen. Bueno, pues la inteligencia artificial, las máquinas pueden ser inteligentes, pero con inteligencia tipo máquina.
Es difícil, vamos a reproducir un cerebro a día de hoy. Entonces, las máquinas pueden ser inteligentes con inteligencia tipo máquina, que es la de simular el comportamiento inteligente de las personas. Entonces, la respuesta desde mi punto de vista es sí. Argumentos a favor o en contra, todos los que queramos, pero insisto, con inteligencia tipo máquina. Y voy a poner 3 transparencias de historia porque es necesario hacerlo, desde mi punto de vista. Primero, tipos de inteligencia que hay. Hay 2. La inteligencia débil es como en física. La separación es más o menos la misma, ¿no? La inteligencia artificial débil, que es la del móvil, que está aquí, y todas sus herramientas, Siri, etcétera. Pondré un ejemplo luego del cerebro computacional, que ya lo he dicho anteriormente, que es para mí la joya de la corona, donde los que pagan este proyecto son los de telefonía. ¿Por qué? Porque quieren en 8 años tener teléfonos que con el pensamiento, gracias, con el pensamiento los se enciendan o se apaguen. Entonces, todo lo que es telefonía utiliza continuamente, estoy en el colegio de ingenieros de telecos, o sea que vamos a ver, la inteligencia artificial es muy habitual. Lo que es el coche autónomo, que hemos hablado anteriormente, eso es inteligencia débil. Las lavadoras. Si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro. Con la lógica clásica yo solamente podría decir, este tomate es rojo, y la máquina me contesta, infiere, es maduro. Pero ya con este razonamiento no. Si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro, yo voy a la huerta y digo, el tomate es muy rojo. Y me tiene que contestar, es muy maduro. Pero dependerá del contexto. Porque si yo lo que quiero hacer es una ensalada, el muy rojo es totalmente distinto a que si yo quiero hacer un sofrito. Entonces dependerá siempre del contexto en el que estemos. Bueno, pues este es un punto importante desde el año 1965. Otro pilar es las redes neuronales, ya vamos a ver cómo aprenden. Y el tercer pilar del soft computing es algoritmos bioinspirados en la naturaleza, algoritmos hormiga, algoritmos genéticos, para dar soluciones a tiempo real. Si yo estoy controlando el tráfico de Nueva York, no puedo decir, vaya usted por esta calle dentro de 3 días. Entonces, en los algoritmos bioinspirados yo siempre pongo el mismo ejemplo. No sé si es el lugar, pero bueno, el algoritmo que más gusta a la gente es el algoritmo hormiga. Tenemos un hormiguero, salen todas las hormigas a buscar comida. La primera que lo encuentra va siempre por un camino, coge la comida y vuelve. En ese trayecto ha emitido feromonas de ir y de volver. Luego, ese camino es el que más feromonas tiene con respecto a las otras que todavía están buscando y no han vuelto. Cuando ella deja la comida, vuelve y va por el camino de más feromonas, que es la suya. Ya llevamos 3 veces de feromonas. Cuando van llegando las demás hormigas, van a seguir el camino de máximas feromonas y van a terminar yendo siempre en ese sentido. Son algoritmos de optimización que se basan en la naturaleza. Pues estos 3 pilares son los que constituyen el soft computing o la inteligencia computacional, que es la base de lo que vamos a hacer nosotros. La otra inteligencia es la fuerte. Vamos a imitar sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado. ¿Dónde estamos? Bueno, pues yo siempre decía que estábamos muy lejos hasta que han aparecido una serie de algoritmos hechos casi siempre por biólogos y médicos donde se están acercando bastante a ciertas imitaciones de esas sensaciones, tomando datos y viendo cómo actúan ciertas células y ciertas partes del cerebro. Terminaré mi presentación con el cerebro computacional, que es una parte de este tipo de inteligencia. Pero todo lo que voy a hacer aquí, salvo esta anécdota, el cerebro computacional va a ser inteligencia artificial débil. La breve historia, 56 nace el término inteligencia artificial, se piensa que todo el monte es orégano y vamos a hacer máquinas que hagan todo. Ejemplo, la película del año 68, Odisea 2001. El ordenador ALF hace todo. Coordina la vida de las personas, les da de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Se invirtió mucho dinero,
hasta que los resultados fueron malos, tanto en Japón como en Estados Unidos. No se conseguía hacer una máquina que hiciese todo. Entonces se volvió a la idea de voy a hacer cosas muy pequeñas. Surgió el tema de los sistemas expertos y lo que cogieron es una enfermedad, en este caso, ¿no?, muy específica, infecciosa, pero muy concreta, y saber si con el ordenador soy capaz de decidir, tengo esta enfermedad, no la tengo y qué síntomas tengo. Esto ya es otra cosa. Yo voy a resolver problemas muy pequeños y voy a hacer inteligencia artificial para problemas muy pequeños, no una máquina que me resuelva todo. Entonces llegaron lo que hemos hablado anteriormente con Amparo Alonso, la época ciega, hubo unos años muy malos, pero curiosamente en esos años muy malos hubo otro grupo de frikis, casi todos matemáticos, que hicieron grandes avances. Hinton, por ejemplo, dio un algoritmo de propagación hacia atrás, retropropagación, en el año 77. Pasó desapercibido. En el 2012, si no llega a ser por ese algoritmo matemático, no hubiéramos tenido esta eclosión que tenemos ahora del deep learning y del aprendizaje. Fueron años de gente que hacía cosas muy específicas, muy pequeñas, pero muy importantes a posteriori. En el 98 se gana el ajedrez. El programa se basa en un algoritmo A estrella que cualquier estudiante de segundo de informática lo sabe, y en ciencia de datos ya casi en primero. Entonces, actualmente se gana el juego Go, y ya espero que dentro de 10 años todo lo que se utiliza para ganar a ese juego se dé también en la carrera de informática. Es que vamos por ahí, queramos o no queramos. Viene Internet y la revolución. Y a partir de aquí hay dos fechas claves. 2003. Surge el Big Data como lo entendemos actualmente. Cuidado. Se publica el paradigma MapReduce de programación, pero el Big Data es un tema tan antiguo como la física de partículas. Tenemos muchísimos datos que hay que procesar. ¿Qué es lo que sale en el año 2003 publicado? Ya definitivamente una forma de programar para utilizar grandes volúmenes de datos. En ese mismo año, en el 2003, se pone en valor la secuencia del genoma humano. Aquí no intervino el Big Data, pero sí ocurrió acto seguido un hecho importante. Se sabía que cierta secuencia de genes producía un tipo de cáncer, pero demostró el Big Data poco después que ese tipo de cáncer se podía producir con secuencias que no se sabían cuáles eran. Entonces, la correspondencia no era biunívoca, en una palabra. Ya intervino el Big Data y a partir de ahí todo, en lo que es secuencia genómica, es todo utilizar herramientas de Big Data. Y un desastre, el Columbia, que para la industria ha sido fundamental. Se lanza el Columbia, sale de la atmósfera, se pierden 3 placas y cuando vuelve hay un gradiente de temperatura y se queman, estalla todo. Se sienta la NASA y dice, hombre, hemos hecho pequeñas cositas, como el eclipse de alguna forma, tal, etcétera. ¿Qué ha fallado? Si tenemos el Big Data, pues vamos a hacer lo siguiente. Cada milésima de segundo vamos a llevar control, por medio de sensores, de todos y cada uno de los tornillos de la nave, de todas y cada una de las piezas de la nave. Y como ya tengo métodos para procesar esa secuencia tan grande de datos, pues yo voy a hacer lo que se llama salud máquina. Y voy a decir, cuidado, el tornillo 23 de tal placa hay que cambiarlo en 15 días porque si no se va a romper o hay una probabilidad muy alta de que se rompa. Bueno, pues esto es la salud máquina. A día de hoy hay coches que se venden con unos aparatos de este tamaño, que incluso se pueden comprar por Amazon, como no, que lo pones en el coche o los fabricantes te lo dan y te dice la válvula tal dentro de 300 kilómetros corre peligro, cámbiela. Ahora, ¿qué pasará? Pues lo que va a pasar es que me va a costar el arreglo 50 euros frente a los 500 luego. Pero voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo en Bilbao, trabajando en la universidad en Bilbao, Deusto, y bueno, pues este es una persona joven muy aficionada a todo esto, que todas las semanas viaja a Madrid, está 2 días, porque da clase en Deusto en Madrid, y vuelve. Y se compró el aparato, pero sobre todo para hacer pruebas. Entonces llegó un momento en que le decía, voy a parar en este rest stop, y le decía, no, aquí no tienes los juegos que le gustan a tu hijo. La cantidad de datos que se acumulan es tan grande que pueden predecir todo lo que quieras. Entonces, él dejó de utilizarlo, ¿eh? O sea, no hay más historias que esas. Bueno, eso es en el 2003. Y en el 2012, realmente pongo siempre el 2013, pero es finales del 12, es cuando ya tenemos un desarrollo tecnológico tan grande
y tenemos una herramienta para manejar datos, como es el Big Data, que lleva a poder, digamos, ponerse en práctica todo lo que son las redes neuronales multicapas o lo que es el Deep Learning. Entonces ya la máquina va a empezar a aprender con técnicas de Deep Learning, insisto, ¿eh? Entonces, en ese año es cuando ya surge la eclosión de la ciencia de datos. La ciencia de datos pasa a ser la carrera o los estudios más importantes en Estados Unidos. La diferencia de sueldos durante los años 2015 y 2016 de alguien que controlaba datos con el mejor médico es del 18% a favor del ingeniero de datos. Entonces, se pone muy de moda todo lo que es ciencia de datos. Y pongo siempre esta transparencia. Esto ya se me ha hecho un poco vieja, es del año 2017. Lo que está a la izquierda son las 10 empresas más importantes de industria del mundo del año 2007. Todas son de coches, de petróleo, etcétera, salvo una, Microsoft, que es de datos. En el 2017, 10 años después, el 100% de las empresas son todas de datos. Google, etcétera, etcétera. Las empresas más importantes del mundo a día de hoy son de datos. Y curiosamente no son europeas. Ese es un problema, ¿eh? Están en Estados Unidos y ahora me imagino que en China, pero Europa tiene muy poco que decir. Los temas éticos son fundamentales, pero quien tiene los datos son ellos. Bueno, pues dicho eso, he querido dejar claro la importancia de los datos, porque en medicina va a ser fundamental. Ya hablaré luego lo que pasa en Navarra, etcétera. ¿Y lo que vamos a hacer con los datos? Pues es muy fácil. Yo me voy a situar a día de hoy, voy a coger todos los datos del complejo hospitalario de Navarra, que es de los más antiguos, quitando uno de Estados Unidos, que más datos tienen, por ejemplo, en cardiología, porque los médicos hace 50 años pues había alguno que le gustaba programar en Pascal, más antiguo todavía, en Log, Prolog y cosas de estas. Entonces, se dedicó a meter datos. Bueno, pues con todos esos datos, que no todos son válidos, ya diré luego por qué, pues se trata de decir, bueno, yo aprendo de cómo es la población de Navarra, que somos 600.000 habitantes, la mitad del barrio de Vallecas de Madrid, eso también hay que decirlo, y con todos esos datos lo que voy a hacer es predecir pues, qué clases de enfermos tengo, voy a hacer 11 clases y a ver qué va a pasar con determinada población. Entonces se trata de poder predecir un poco y aprender de todo lo anterior. Pero cuando hablamos de datos voy a dejar dos cosas bien claras, diferentes términos, qué es la minería de datos y qué es el Big Data. A ver, la minería de datos. A ver, cojamos, es que aquí, no sé, el Gobierno Foral de Navarra, que me resulta más cómodo para mí. 600.000 habitantes, 40 años de democracia, más o menos. Entonces, lo que podemos decir es, de cada navarro en estos 40 años, ¿cuántos datos tiene el Gobierno de Navarra? Pues tiene una pila de datos. Yo voy a estudiar la evolución de ciertas cosas de la población de Navarra con relación a Hacienda. No hay ningún problema. Si yo no tengo prisa, a ver, esto es verdad hasta hace unos meses, pero para que sepáis la diferencia. Si no tengo prisa en obtener el resultado y que me diga, pues, la población de tal barrio hace esto, esto y esto, y yo puedo hacer ciclos, a ver, multiplicar 5 por 8, 40 es sumar 5 veces 8. Eso es 8 más 8 más 8 más 8 hasta llegar a 40. Si yo cojo todos los datos que tiene Navarra de Hacienda y puedo permitirme el lujo desde el primero hasta el último, luego volver otra vez al primero, ir al último y hacer ciclos, y eso me supone que tardo 3 días en obtener un resultado, eso es minería de datos. Aunque esté utilizando muchos datos, ¿está claro? O sea, esa es la historia. Pero en un proceso de minería de datos, donde, digamos, puedo hacer ciclos y además no tengo una premura, es otra cosa de responder al tráfico, pero puedo hacer, decir, bueno, si tardo 3 días no pasa nada, pero es esta secuencia de lo que hay que hacer en un proceso de minería de datos, donde lo más importante es, primero, evidentemente, tener los datos. Una vez que tienes los datos, lo más importante es la selección de las variables y el preprocesamiento de datos. No hay expertos en esta parte. Primero porque es una labor la más triste, aburrida que hay. Uno coge todos los historiales clínicos del Hospital de Navarra, que me da igual, de Santiago de Compostela, y es muy aburrido estar año y medio analizando esos historiales clínicos, anónimos, etc. Pero, dependiendo de lo bien que se haga ese preprocesamiento de datos, la siguiente parte, que es aplicar algoritmos para clasificar a la gente, funcionará bien o no. Entonces, lo más pagado a día de hoy es el señor que hace preprocesamiento de datos, porque va a permitir decir qué variables son importantes, qué variables no son importantes, y es lo más difícil de encontrar.
En Europa, hasta hace unos años, había dos centros muy importantes en preprocesamiento de datos. Uno estaba en Barcelona, un máster, y otro en Alemania. Ahora se ha puesto muy de moda, insisto, y es lo que más se paga dentro del tratamiento de datos. ¿En qué situación estábamos? Pues teníamos esto. A ver, antes de entrar al Big Data, tenemos un ordenador, como el que está ahí, y tenemos información que entra y extraigo resultados. En el ordenador está el programa. ¿Está claro? Yo tengo el programa para calcular la declaración de la renta de Humberto Bustince. Está el programa y meto mis datos y me da el resultado. ¿Qué pasaba continuamente? Pues que teníamos cada vez muchos más datos y el ordenador seguía teniendo el programa, pero tenía que meter muchos más datos y obtener resultados. Entonces, ¿qué se pensó? La primera idea fue, voy a hacer computación distribuida, voy a coger 1000 ordenadores, por ejemplo, voy a meter datos, cada ordenador con su programa me da el resultado y luego los fusiono. Bueno, en esto es lo que el éxito de mi grupo de investigación es que hemos sido, digamos, muy buenos en fusionar datos. Nos dedicamos sobre todo al trabajo de fusionar datos de distinta naturaleza, no solamente cualitativos, cuantitativos, etcétera, porque con una buena fusión de datos yo voy a obtener un determinado resultado, una decisión. Voy a tomar la decisión y ahí entra la inteligencia artificial. Pero la idea era esta. En cada ordenador tenemos el programa y metemos datos. Vale. Y va a estar información fusionada después para extraer conocimiento. ¿Pero qué pasaba? Pues esto es lo que le pasó a Google en el año 98. Tenía la pila de datos de todos sus usuarios. O sea, que nadie me venga diciendo que no sabe que se quedan con toda la información. La cosa es que aleatoriamente se recupere o no. Pero tenía 1 terabyte, muchísima información. Decidió clasificar a sus clientes según tipo de búsquedas para hacer edades, pues digamos, hábitos, costumbres, deporte, no deporte, comidas, etc. Y entonces cogió el mejor ordenador del momento, de 25 megabytes por segundo, y tardó 46 días en obtener una buena clasificación de personas, con 11 clases, quiero recordar que era. ¿Qué hizo? Como 46 días para una empresa es imposible, lo que hizo fue coger 1000 ordenadores en computación distribuida y entonces tardó 66 minutos. Bueno, para una empresa como Google 66 minutos no es mucho tiempo. El problema era que en pocos meses tenía 100 veces más información. Se reunieron y dijeron, ¿qué estamos haciendo mal? La programación. Y es cuando surgió el paradigma de programación MapReduce, que se trata de manejar grandes volúmenes de datos, todos muy variados, todos diferentes, etcétera, y responder a tiempo real. A ver, el símil es el siguiente. Si vamos a la transparencia anterior, esta de aquí, yo tenía en cada máquina el programa y metía información. Bueno, pues ahora yo voy a tener esas máquinas. Cojamos todos los ordenadores conectados a red de Galicia. Y en cada ordenador, cada uno de nosotros va a meter su vida. Temperatura, volumen, como le dé la gana. La temperatura hoy es de 37 grados. Va a venir otro y va a decir, la temperatura es de 2,3 grados Fahrenheit. Y va a poner una T, una temperatura. Cada uno va a utilizar digamos, su vocabulario. Pero en ningún ordenador de Galicia va a haber un programa. Van a estar todos conectados vía red y cada uno mete sus datos. Y ahora es el programa el que va al ordenador, no los datos. Antes tenía el programa en el ordenador y mandaba los datos. Ahora no. Ahora yo tengo los datos en las máquinas conectadas en red y mando el programa. Esa es la filosofía del nuevo paradigma de programación MapReduce. Bueno, pues dicho esto, surge el Big Data, que es manejo de grandes volúmenes de datos, todos diferentes, escritos de diferente forma, y que además hay que tratar a tiempo real. Los resultados tienen que ser a tiempo real. Después del MapReduce, que claro, Google se forró porque en 3 años hizo más de 10.000 aplicaciones, como era código cerrado, auténticas maravillas de predicción, por ejemplo, en Nueva York, de fugas de agua, etcétera, etcétera, no solamente de control de tráfico, pues la gente dijo, oye, ya está bien, que tenemos que hacerlo en código abierto, y surgió el Hadoop, que es esa figura está en Internet, que es una forma de programar. Es lo que os he dicho anteriormente, es código abierto en Java, se divide la información en bloques, se mandan a nodos distintos, a cada dato se le da una clave, se fusionan, por ejemplo, todas las claves de color azul en un tipo, las verdes en otro y la amarilla en otro. Insisto, ese es nuestro éxito, el intentar utilizar integrales
métodos para fusionar datos que tengan en cuenta las posibles coaliciones entre los datos. La nota de un señor bueno en matemáticas en física suele ser también alta. Coaliciones entre los datos y diferencias, dispersiones entre datos. Entonces, esas fusiones de datos nos han dado muy buen resultado y ahí es donde encajamos nosotros. Luego se vuelven a fusionar las de distintas claves, otra vez fusión de datos y se toma la decisión. Y el último modelo, simplemente para mencionar, es el Spark. Los problemas de los dos modelos anteriores era que no admitían ciclos porque tardaban mucho tiempo, ¿no? Si yo tengo millones de datos y tengo que ir del primero al último, luego volver al primero, luego al último, etcétera, etcétera, entonces ese tipo de problemas lo que se han resuelto es con el método Spark. Es un lenguaje nuevo de programación que ya volvemos a admitir ciclos y que no era estable hasta hace menos de un año, donde cada 10 veces funcionaba 9 veces, pero una no funcionaba, y ahora ya es bastante estable. Yo creo que ya todos los científicos de datos van a trabajar en Spark, en Big Data. Ejemplos y aplicaciones. Venga, Amazon. No voy a decir nada de Amazon porque me puedo pasar. Bueno, pues es una forma de comercio, etcétera, etcétera. Pero sí quiero decir este ejemplo, Target. Target es la empresa Corte Inglés de Estados Unidos, entre otras cosas. Tiene muchos almacenes. Decidió en un momento determinado clasificar a sus clientes. Joven, con hijos, que le gusta el deporte, compra cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, contrató a un grupo de científicos de datos, los más importantes de Estados Unidos, y en particular al mejor de ellos quiso contratarlo. Llegaron a tener reuniones y decidieron no contratar a esa persona, porque no sabía trabajar en grupo. A los 6 meses de poner el sistema en funcionamiento, este científico llega a casa y se encuentra con propaganda para mujeres embarazadas. Y le pregunta a su mujer, le dice, ¿estás embarazada? Y le dice, no, no estoy embarazada. La idea era la siguiente, con 3 compras en X tiempo de más de X productos, yo te clasifico, sin más. Tenías que superar 20 productos o 24, dependiendo de lo que fuese. Entonces llamó a la compañía y les dijo, miren, su programa tiene algún error o hay algo que hacer porque no va bien. Si no va bien, pues tendrían que arreglarlo. Pero cogió el teléfono alguien que no sabía del tema y se le olvidó pasarle al directivo correspondiente la nota. A los 2 meses se las pasa y dicen, con lo famoso que es y que le gusta tanto la televisión, etcétera, vamos a salir en la prensa. Y le vuelven a llamar la empresa para decir, lo sentimos, nos hemos equivocado, vamos a arreglar lo que pasa, disculpa. Entonces el otro les dice, no, 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 mi hija adolescente está embarazada. Ese es el poder de los datos. Entonces, dicho eso ya de datos, y ya he metido un poco el miedo, luego hablaremos de temas éticos, lo que queramos. Voy a rápidamente qué se entiende por que una máquina aprenda, porque muchas veces hablamos y no sabemos de qué consiste. Bueno, qué es el aprendizaje automático y cómo aprenden rápidamente. Para mí el aprendizaje automático, la definición mejor es esta, creación de programas capaces de generalizar comportamientos a partir de ejemplos. Insisto, ejemplos donde yo sé, ocurre esto, esto y esto, esto, y entonces esto. ¿Está claro? Esos son los ejemplos. No es más que la utilización del principio de inducción matemática. Si se cumple para 2, para 3 y se cumple para n, se cumple para n más 1. No es nada más. Entonces, eso es el aprendizaje automático. Y hay muchas formas. Actualmente se habla ya de aprendizaje reforzado. Aquí voy a hablar de aprendizaje automático solamente. Bueno, pues voy a poner 2 formas. Y voy a poner 2 formas porque aquí ya aparecen los proyectos donde yo me he visto muy involucrado. Polimedicados e ictus. Luego hablaré de ellos. Yo voy a coger todos los pacientes de ictus del Complejo Hospitalario de Navarra del año 2015. No sé el nombre, se supone que es anónimo. El paciente 23 le pasó, sí, esto, esto y esto y esto, entonces es ictus tipo 3 con estas características. Y eso lo sé. El paciente 24, si le ocurre esto, esto y esto, entonces es ictus tipo 1 con estas características. Y así tengo un montón de reglas. Si pasa esto, de todos los casos que yo sé realmente que funcionan. O sea, sé qué síntomas ha tenido y cuál ha sido su ictus. El objetivo es ahora el siguiente. Me viene un nuevo paciente con una serie de síntomas, nuevo, y yo tengo que decir, pues es de este tipo de ictus. Pero a partir de ejemplos que sabemos el resultado. Lo mismo hablaremos del polimedicado. Entonces, sí, entonces. Y como no, volvemos ya a las redes neuronales, que se basan en ensayo y error.
El ejemplo más clásico es este, y mejorar, claro, ir aprendiendo de los ejemplos. Se trata de imitar la neurona, ya sabemos cómo actúa. La neurona no es más que un interruptor de un circuito, abierto o cerrado, punto. Entonces, si las dendritas activadoras superan a las inhibidoras, la neurona se activa y pasa a ser dendrita por el axón a otra neurona. Pero una neurona en sí, nuestra, no es más que un interruptor, sí o no, abierto o cerrado. Y esto es lo que nace en el año 58 con Rosenblatt, que es el perceptrón. Es una neurona, donde los datos, vamos a ponernos en datos numéricos para no confundir. Los datos son X1 y X2, esos dos números. Y lo que yo tengo que aprender son los pesos, la importancia del dato X1 y la importancia del dato numérico X2. El producto de X1 por su importancia, que es el peso, más X2 por su importancia, que es el peso omega 2, si supera un umbral, la neurona, el perceptrón, se activa. Y si no lo supera, no se activa. Estoy hablando de medias ponderadas. Así es como se imita a la neurona Rosenblatt en el año 58. ¿Vale? Ejemplo y problema. Yo cojo esos dos tipos de puntos, estudiantes míos, rojos y verdes. Los rojos están en esa parte del espacio, en la B, y los verdes en la A. Hay una recta que separa a los dos. Hay muchas, pero al menos hay una que separa a los dos grupos. Yo voy a calcular la ecuación de esa recta, que es la que viene ahí. Cojo los puntos rojos y digo, bueno, pues este de tal, x1 es tanto, x2 es tanto. Y calculo su omega 1, omega 2, que viene ahí. Cojo el 2 y me dice, no, ya no funciona. Y así pruebo con todos los puntos tal que al final de todo el proceso yo tengo la ecuación de la recta y cojo cualquiera de esos puntos y me dice, ¿está a la derecha o a la izquierda? No se equivoca. A partir de ahí, coger un nuevo punto y diré, ¿está a la derecha o a la izquierda? Problema. Pues el problema, que es el que marcaba Minsky, es que esto es válido cuando tenemos separaciones lineales, una recta, pero si hay puntos rojos mezclados con los verdes, la cosa se complica. Bueno, pues han hecho una serie de desarrollos, todo eso se ha arreglado, actualmente ya hay distintas teorías, se pueden hacer muchas cosas y se llega a lo siguiente. Cada punto que aparece ahí es un perceptrón, de cada capa se imita al cerebro humano, muchas capas de neuronas, cada perceptrón de una capa está conectado con todos los de la siguiente y lo que me interesa son las capas, los datos de entrada rojos y los de salida azules. Va de izquierda a derecha y de derecha hacia izquierda con el algoritmo que he dicho anterior de propagación y siempre corrigiendo. Me he equivocado en esto que sé que pertenece a la zona roja, pues cambio el parámetro y lo arreglo para que pertenezca a la zona roja y no a la zona verde. Entonces, estas neuronas, estas redes funcionan fenomenalmente dependiendo del entrenamiento que hagamos. Esto es muy válido para, veremos, imágenes de cáncer de mama, pero no para imágenes de Alzheimer, porque no tenemos ejemplos suficientes. Con muchos ejemplos, las neuronas, las redes neuronales que estaban aquí aprenden todos sus pesos y funcionan muy bien. Voy a marcar 3 problemas y paso ya a medicina. Primero, problema. A ver, capacidad de generalización muy limitada. Ejemplo que aparece en todos los libros franceses. No sé por qué, pero es así. Se hace un estudio de todos los platos de 20 centímetros de diámetro de Europa y se clasifican según color, imágenes que tienen, animales, plantas, zona, un plato que imita al castillo tal. Entonces, solamente con todos los platos de 20 centímetros de Europa. Cogemos un nuevo plato aquí, lo ponemos y dice, este plato es de tipo tal, cerámica tal, con incrustaciones de la selva tal y cual, y acierta. Pero como cojamos un plato de 21 centímetros, no da una. Luego, ese es un problema. Segundo, como ejemplo de esto viene, bueno, se aprendió con esta red, Hassabis ganó por primera vez al juego Go, hizo un algoritmo que funcionaba muy bien en un tablero 9×9 y logra ganar el algoritmo al mejor jugador del mundo. Se lleva el $1.000.000 y ya está. El problema es que si tú cambias de un tablero 9×9 a un tablero 11×11, no sirve de nada. No funciona. Entonces, eso es bueno para los que trabajan en estas técnicas, porque quiere decir que tienen que adaptarlo para cada caso y hay trabajo. La siguiente parte es, bueno, que fue la gran aportación desde mi punto de vista siguiente de este señor, es que generó el primer algoritmo que intenta aprender de otro aleatoriamente, pero eso habría que hablar mucho.
Bueno, dicho eso, siguiente problema es el escalamiento. Si yo hago un programa para el Corte Inglés y el Corte Inglés decide comprar Almacenes Lafayette de Francia, tengo que empezar de cero. O sea, cuando se duplican los datos, etcétera, todo cambia. Y por último, el gran problema que hemos oído hablar mucho estos días es el de la caja negra. A ver, yo meto estos síntomas y me dice que tengo esta enfermedad. El diagnóstico es este, pero no le preguntemos por qué. Eso es un problema, por ejemplo, en economía. De hecho, es que hay ciertos bancos que utilizan las redes neuronales, pero luego para justificar las cosas lo pasan a otras herramientas, sistemas expertos, etc. Bueno, pues dicho esto, la realidad de la inteligencia artificial y la ciencia de datos en industria tenía que poner esa transparencia. La industria 4.0 nace en Alemania en el año 2013. El objetivo del gobierno alemán es casi todas mis empresas fuera de Alemania hacen trabajos repetitivos. Vamos a intentar eliminar el 80% de los empleados que están en cadena y hacen trabajos repetitivos. Entonces, lo que van a hacer es mezclar robots, ya cobots que más o menos colaboren entre ellos, sensores que son muy baratos para tomar datos e inteligencia artificial para tomar decisiones. Pero el objetivo luego se ha revestido de lo que sea. A día de hoy se ha bajado en un 40% el número de empleos repetitivos en empresas alemanas. Esto nos ha afectado mucho en Pamplona, que tenemos la Volkswagen y sabemos lo que es. En lugar de contratar a 1.400 personas para hacer el modelo 2 del Polo, ponen alrededor de 580 cobots y contratan a 400 personas. Además, los robots no se cansan. Pero sí que es cierto que lo bueno es que nos quitan trabajos repetitivos. Bueno, y pasamos ya a salud y medicina. A ver, esto ha sido la mitad un poco y ahora voy a empezar a hablar de temas, de proyectos que en algunos de ellos hemos participado muy activamente. Pero creo que por lo menos el vocabulario había que decirlo. Entonces, bueno, pues a ver, uno de las aplicaciones más importantes a mí que me parece de estas técnicas fue la combinación de redes sociales y medicina. He dicho anteriormente que con Amparo Alonso estamos haciendo temas de redes sociales bastante importantes. Mirad, del año 2011 al año 2013 se analizaron 144 millones de tweets. Y se trataba de saber si una persona dice, pues me duele la garganta, se mira a los 6 vecinos de alrededor, más o menos, y se ve si hay más gente que le duele la garganta. Y entonces se va mirando, ampliando el mapa, y se trata de predecir pandemias, o sea, se trata de hacer simulaciones. Funciona bastante bien. No voy a meterme en temas políticos con la gripe A, etcétera, lo que pasó con la medicación. Esto lo que va a permitir es distribuir medicamentos en farmacias en entornos donde pueda haber una pandemia de algo. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué la vacuna contra la gripe es para todo el mundo la misma? Eso es un error. De ahí surge la medicina personalizada. Bueno, pero este es un ejemplo típico que ha hecho y que se está utilizando de otras formas. También se está utilizando el mismo modelo para noticias falsas, y creo que Alberto Bugarín de esto sabe bastante. Cómo detectar noticias falsas es una idea más o menos similar en una red social. La medicina personalizada. A ver, en Estados Unidos es la medicina de precisión, la puso de moda Obama. En Europa es la medicina personalizada, pero ya en el mundo médico, que aquí habrá ya, me imagino que habrá personas, hablan de medicina P4. Es lo mismo. Es el 10º punto de la OMS para tener en cuenta. El primero es evidentemente oncología, cáncer, etcétera, es un punto importante. Pero la medicina personalizada, ¿qué trata de hacer? Bueno, pues salvo Google, que sí podría adaptar lo de personalizada para cada persona, si cogemos Google, los datos de cada persona y hacemos un estudio de su genoma, etcétera, sí que podemos hablar de medicina para esa persona concreta, pero no ese es el caso. Lo que se hace es coger regiones, se coge Santiago de Compostela, se clasifica a las personas en 5 o 6 tipos, dependiendo del tipo de comida, etcétera, etcétera, y luego, digamos, se van añadiendo datos para saber si perteneces a esta clase de personas, te gusta el deporte, no te gusta, eres exfumador, que parece mentira, pero exfumador de tanto tiempo, resulta que ya tienes, desde el punto de vista cardiológico, tienes ciertas cosas, etcétera. Entonces, eso es la medicina de precisión tal como lo entendemos. La inteligencia artificial se ha utilizado mucho para resolver problemas de tumores. Mirad, este es tumor de próstata, cáncer de próstata. La imagen es ultrasonidos y pertenece a un hospital de Canadá. Nosotros empezamos, a Waterloo, empezamos trabajando con estas imágenes porque en aquel momento tuvimos serios problemas con médicos en Navarra para hablar el mismo idioma. Era complicado, estoy hablando del año 2001-2002. Entonces ellos mandaban la imagen
y mandaban también, le habían hecho a mano la separación del tumor respecto a la imagen que mandaban, y se trataba de hacer un sistema que aprendiese de esas imágenes y dijese la respuesta automática a la que hay ahí. Claro, eso en un tumor de estos, yo no sé, los médicos lo dirán, es importante o no, pero cuando uno se encuentra con una metástasis en el cerebro, le ocurrió a mi hermano y sé lo que es eso, te ponen un casco y ves los tumores exactamente, y se elimina el tumor vía láser, en el caso que estoy hablando. Si te equivocas muy poco, le puedes dejar sin habla. Entonces, la precisión debe ser importante. Estamos hablando de los años 2002, 2001, entonces aquí era todo un poco así. En el año 2005 seguíamos con estos proyectos y este ya es un proyecto del Ministerio donde se trataba de estudiar la evolución de las manchas de los melanomas de piel. Y bueno, no fue mal, claro, no fue mal, se terminó, hubo médicos y bien, hasta que hace un año sale esto en esta revista, nada sospechosa de nada. Y lo que dice es exactamente que ya la clasificación del cáncer de piel con Deep Learning es tan buena como la del mejor especialista. Nunca vamos a sustituir a los médicos. Vamos a ayudarle en el diagnóstico, ¿está claro? Pero ya esto es una realidad. Entonces, todo lo que es cáncer de piel, en Estados Unidos se ha estudiado muchísimo el cáncer de piel, muchísimo, tienen auténtica obsesión. Y tienen millones y millones de datos y tienen clasificados perfectamente con imágenes la evolución de las cancerígenas. Esto también se hace aquí, en otras cosas, pero bueno. Otra publicación de hace exactamente menos tiempo que la anterior, 8 o 6 meses, es cuidado con las personas, los adolescentes, subiendo fotografías, imágenes a Instagram. Se han estudiado, como he dicho anteriormente, se ha cogido tal año las fotografías de ciertos adolescentes, este con esto, depresión, este con esto, no depresión. Y se predice con un porcentaje bastante bueno la depresión de los adolescentes. Ahora un adolescente sube sus imágenes y se puede, digamos, entre comillas, con este sistema, predecir. Esto es del miércoles 6 de marzo del año 2019, que lo publicó El Mundo. Ya el mismo método que hemos dicho anteriormente para en la revista Nature sobre los melanomas de piel para el tema de cáncer de pecho. Ya es una herramienta buenísima, que además predice zonas que no se pueden ver directamente. Entonces, esto ha sido una revolución absoluta. ¿Esto se podría haber hecho en España? Por supuesto, porque ha participado en proyectos de estos, no hay ningún problema. Y es lo que vamos a hacer. Nosotros nos hemos visto implicados en un proyecto de audífonos para personas mayores con técnicas inteligentes o personas sordas o mayores que tienen problemas de audición, ¿no? Entonces sí que es cierto que la inteligencia artificial funciona bien cuando llega a esta sala, estudia un poco la acústica y se adapta bastante bien. No ha terminado de salir lo que se esperaba al principio. Se está intentando desarrollar todavía. Tenemos aquí a un estudiante colaborando con una universidad inglesa, pero hay todavía problemas. Pero bueno, la idea es que en un tiempo relativamente corto mejore muchísimo la audición. Vamos a ver, otro proyecto nuestro, polimedicados. ¿Qué es un polimedicado? Un médico lo sabrá, al menos a mí cuando me lo explicaron la primera vez me quedé sorprendido. Y es aquellas personas que durante al menos X tiempo, no sé si son 2 meses, 3 meses al año, toman más de X medicamentos, pongamos 6, por decir algo. Cuando llega un polimedicado a una consulta y tiene otros síntomas, el médico tiene que darle un medicamento. Y a veces ocurren elementos adversos. En Pamplona, en el año 2015 hubo 35.400 y algo, no llegó a 35.500 polimedicados, de los cuales en el año 2016 se observó que hubo 300 y algo que tuvieron reacción adversa a lo que le había puesto el médico en cuestión. Luego era un problema desbalanceado, muchos bien y muy pocos mal, pero había que clasificar y aprender de ellos. Entonces se cogían en el año 2016 de los 35.500 del año 2015 los 34.000 primeros y se dejaban los 1.500 últimos. De todos ellos sabíamos el resultado, sabíamos de todos ellos, a este le ha ido bien, a este le ha ido bien y a este le ha ido mal. Entonces se cogía el primero y se decía, si esto, esto, esto y esto, entonces no ha pasado nada. Sin embargo, si esto, esto y esto, yo sé que ha pasado algo. Bueno, pues se cogían los 34.000 primeros,
se hacía un sistema inteligente y se probaba si funcionaba bien con los 1500 últimos. Si funcionaba bien, entonces cogíamos los 34.000 últimos y probábamos con los 1500 primeros y hacíamos varias combinaciones. Una vez que habíamos hecho todas las combinaciones, ¿qué obteníamos? Que para todos los pacientes del año 2015 yo cogía sus datos, decía, ¿le pasó esto y esto? Y me decía sí o no. Funcionaba. Ahora vamos a probar con los del 2016. Y con los del 2016 pues se metían nuevas variables y al final, en el año 2017, se lograba saber con los del 2016 y los del 2015 que esos pacientes funcionaban bien. Y ya en el 2018 se le puso a todo médico el programa donde le sale una advertencia si puede ocurrir que sea elemento adverso. Este es un sistema de aprendizaje que he dicho anteriormente de reglas. Aquí no utilizamos para nada el Deep Learning en ese momento. Sigue funcionando, ¿eh? El ictus. Este es otro proyecto que tenemos. El anterior fue un proyecto con el Gobierno de Navarra. Este es un proyecto donde ya ha intervenido parte de Francia, el sur de Francia. Actualmente está también trabajando la Comunidad de Cataluña y nosotros. Bueno, el director de Navarra es Roberto Muñoz Arrondo y se trata de predecir qué tipo de ictus tienes. Un tema importante. Bueno, creo que son de 0 a 6 los niveles, o de 1 a 7 las escalas que se utilizan para el ictus. Un 40% de pacientes que llegan a urgencias, por lo visto, creen que tienen ictus, pero no lo tienen. Entonces eso ya es 0. Y el último nivel es el que muere, o sea, el que ya muere. Pero es totalmente distinto tratar nivel 1 o 2 que nivel 4 o 5. 1 o 2 va a estar 10 días o 3 días ingresado, va a volver a casa, se va a recuperar. 4 o 5 va a estar más tiempo ingresado, tiene una cierta probabilidad de volver a recaer al tiempo, etc. Entonces se trataba de coger los 7 tipos de ictus que hay y empezar a ver con los datos que teníamos. Empezamos con muy pocos pacientes, por eso el proyecto fue primero un proyecto piloto, porque solamente había unos 400 pacientes de ictus, que teníamos los datos, y como eran pocos, el primer año pues no se lograba acertar más del 30%. Hicimos un sistema, ya explicaré un poco por ahí, en entrada, salida, etcétera, lo que hacíamos con los primeros elementos básicos de aprendizaje, árboles de decisión, regresión, etcétera, pero no pasábamos del 30-40% de aciertos. Por eso vino la colaboración con el sur de Francia y luego con Cataluña. Y esto ya está bastante avanzado y bastante bien. Utilizamos distintos métodos, insisto, el MRS, saber el tipo de enfermo que es. Llegó un momento en que nos vimos obligados a decir, o es de nivel 3 para abajo o es de nivel 3 para arriba, porque teníamos muy pocos datos. Pero ahora está muy evolucionado, ¿eh? Y entonces ya se sabe más o menos el tipo, cuando llega un paciente con enfermedad de ictus, en qué grupo va a estar, y eso de cara al futuro, sabe si va a estar mucho tiempo ingresado o no, y lo que va a pasar dentro de 3 años, pues es importante. Un proyecto muy importante europeo fue el proyecto del colon. Alguno de vosotros seguro que lo conoce. Se unieron varios complejos hospitalarios de Europa. De Navarra estaba Ruth Vera, que es la presidenta actual de la Asociación Española de Oncología. Y consistió en coger los datos de un montón de años de una serie de centros hospitalarios y analizar por qué había pacientes que tenían con los mismos síntomas una vida media de 18 meses y otros 3 meses. Y eran más o menos los síntomas. Y ellos estaban muy preocupados. Y lo más importante fue el preprocesamiento de datos. Y en ese preprocesamiento de datos llegaron a conclusiones curiosísimas, pero que luego también resulta que son las mismas que en el ictus. Por ejemplo, el poder adquisitivo de una persona es determinante en ciertas cosas. Un poder adquisitivo alto quiere decir que tiene una comida diferente, unos hábitos de deporte distintos, una vida totalmente distinta y digamos que funcionan mejor. Poder adquisitivo bajo, nada. En el ictus, una variable que nos sorprendió mucho era si a partir de los 60 años la persona en cuestión vivía sola o en compañía. Los que vivían solos iban bastante peor que los que vivían en compañía. O
O sea, ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí, el resultado más importante, porque insisto, fue un proyecto europeo, el resultado más importante fue que dependiendo de dónde estaba el tumor y qué orientación tenía, problema muy importante desde el punto de vista informático, saber la orientación de los tumores, etcétera, pues digamos que parecía que influía mucho más en una esperanza de vida de 18 meses o de 3 meses. Y ahí quedó el tema. ¿Se va a continuar? Sí, pero se va a continuar porque llegaron a una conclusión que es el siguiente proyecto, que es historias clínicas. No se puede permitir una serie de complejos hospitalarios que cada uno tenga su historial clínico como le da la gana, y ahí viene la parte que se está haciendo, por ejemplo, en Santiago de Compostela, porque muchos médicos escriben, toman una serie de datos que son sí, no, 53, 23, etcétera, pero luego hacen sus anotaciones y ahí entra el lenguaje natural para procesar ese lenguaje natural. Y ahora estamos en un proyecto de 3 años para utilizar Big Data, pero con el único objetivo de unificar historiales clínicos. Y eso es preprocesamiento de datos. Para una vez que tengamos unificados los historiales clínicos, empezar a aplicar nuestros algoritmos. Esta es la parte que tenemos hecha, estamos en ello. La idea es utilizar Big Data descriptivo para poder predecir y para poder tomar decisiones y prescribir luego lo que haya. Pero con historiales clínicos unificados. No es fácil, porque cada médico escribe las cosas de una forma, de su forma, etc. Y este es el que va a ser el proyecto base para retomar otra vez el proyecto de cáncer de colon. Esa es la idea. Y esto es para mí la joya de la corona. Yo en el año, no recuerdo ahora si fue en el año 2015, un congreso que hubo en Nápoles, no sé, bueno, yo llegué y presenté, yo soy muy teórico, y me gusta la aplicación, pero luego me gusta también ver que la teoría sirve para la aplicación. Entonces, siempre vivo con esa obsesión. Llegué y presenté un mecanismo para relacionar datos muy especial, usando una metodología matemática muy concreta, donde teníamos en cuenta lo que he dicho anteriormente, relaciones positivas y relaciones negativas entre los datos, lo que sumaba y lo que restaba. Y cuando salí de la presentación vino un señor que es chino, Chin Tenlin, que había sido editor de una revista muy importante de Transaction of Fuzzy Systems, y me dijo, mira, yo he estado trabajando en el cerebro en Estados Unidos y tal, y ahora me he ido al Politécnico de Sydney, y mi grupo de investigación más fuerte, el aplicado, el que hace las cosas, el aplicado está en Taiwán. Pero tenemos un problema, y es el siguiente. Queremos saber si una persona está pensando sí o no. Nada más. No era eso, era si está pensando mover la mano derecha o la izquierda. El método que seguimos es el siguiente. Cogemos 3.000 personas y con cada persona hacemos muchas pruebas. Le decimos, piensa en izquierda, izquierda, izquierda. Y entonces se coge sus ondas, etcétera, su electroencefalograma y se clasifica a esa persona, ¿no? Pues se le ha hecho muchas pruebas, empezar en izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 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 y así con 3.000 personas. Fusionamos todos los datos, utilizamos las técnicas clásicas de fusión de datos y no llegamos al 60%. Es decir, estamos prácticamente en la probabilidad. Entonces tenemos un problema. ¿Crees tú que estas técnicas que estás presentando es posible aplicarlas? Bueno, pues de tiraos al río. Pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y empezó una colaboración muy curiosa donde 2 días a la semana nos reuníamos a las 6 de la mañana en la universidad porque había que combinar 3 horarios distintos, etc. Y empezamos con nuestras técnicas. Y al principio se ganaba, pero muy poco. Hasta que decidimos utilizar algo que era los que ustedes siguen, la integral de subgeno modificada. Y de repente pasamos al 82-83% de acierto, lo cual está francamente bien. Ahora ya estamos en el 94%. Bueno, pues fue la revolución de, oye, pues qué bien está esto, ¿no? A los 3 años coincidimos en un congreso y entonces estaba el editor del IECUBO de inteligencia computacional y nos oyó hablar y nos dijo, oye, mandarlo. Y luego explicaré cómo pasó. Bueno, pues la idea es esta. ¿Y por qué están interesados en eso? No nos engañemos. Yo al cabo de un año me enteré el motivo real. Era la compañía de teléfonos. Quiere, la que ponía todo el dinero, encender y apagar el teléfono con el pensamiento, en el plazo de 8 años. Ese es un objetivo que se ha planteado una compañía de teléfonos.
Eso que parece que es así, anecdotario, la idea es muy fácil. Se empieza poniendo electroencefalogramas, no eso de ahí, sino que el grupo de Taiwán ha desarrollado auténticas virguerías con los electroencefalogramas, ya son de este estilo, y se colocan, como he dicho, a una serie de personas. A esas personas, aquí tenemos uno, se les está a decir, piensa mover la mano derecha, la mano izquierda, y cada vez que eso se tomaban sus frecuencias en 8 canales distintos, aunque ahí aparecen luego 5, se tomaba así. Una vez que ya teníamos eso, la idea es, a ver si me deja pasar, aquí, la idea es saber tomar la decisión. Insisto, tenemos ahí el dibujo de las distintas bandas, etcétera, y tomar la decisión si está moviéndose la mano derecha o la mano izquierda. Bueno, y una vez que sepamos eso, ¿qué va a pasar? Mirad, este es el ejemplo clásico. He reducido la transparencia a 5 canales, pero bueno, eran 8. De cada canal se decía si izquierda o derecha, y lo que aparece ahí, izquierda o derecha, ya se clasificaba bien. Se fusionaban datos y se obtiene el resultado. Nosotros entrábamos en la fusión, en las técnicas de fusión. Ellos hacían todo lo demás. Bueno, pues esto no nos vamos a conectar. Este es un vídeo que está online con Taiwán, pero sí que voy a poner el siguiente vídeo. A ver, esto se utiliza de la siguiente forma. La persona que vais a ver ahí, que está, va a pensar solamente en sí o no. Y está programado para que la primera vez que piense sí, coma el primer plato. La segunda vez que piense sí, coma el segundo, el tercero y el cuarto. Y el robot no hace nada especial. Al robot solamente se le ha puesto una trayectoria fija. Es decir, el robot no elige la trayectoria, es siempre una trayectoria fija. ¿Está claro? Bueno, pues esto sirve mucho para enfermos que son conscientes y no pueden comunicarse. Pero solamente, insisto, con sí o no. Bueno, pues a ver si le damos al vídeo. Es muy corto, ¿eh? Ya veis que la persona no puede coger la mano. Entonces hay 4 comidas. Y él está pensando ahora en decidir la sí o no de la primera. Decide que sí. La trayectoria es fija, insisto. Coge la cuchara, coge la primera comida, luego os diré los trucos, porque aquí hay trucos. Y se mueve él para comer. El robot, insisto, su trayectoria es fija, no cambia de acuerdo a dónde está la boca del paciente. O sea, es el paciente el que tiene que cambiar la boca. Si cambiamos, las cucharas están puestas de la forma correcta. Si cambiamos el orden de las cucharas, o sea, si ponemos un montón las cucharas, la persona va y coge y sabe cuál es la parte buena y la parte mala. Ese es un problema irresoluble, pero os voy a decir, el BSH, el Bosch Siemens, la empresa que hace frigoríficos, tiene su cadena de montaje y una de las etapas es colocar las puertas del frigorífico y tiene las cerrajas, los pernios de esto. Las personas tienen un montón, cogen uno y lo ponen, cogen otro y lo ponen. A la hora de sustituir por una máquina, que es lo que están haciendo ahora, todas esas piezas tienen que estar perfectamente colocadas. Como esté una mal, se ha fastidiado el invento. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Hay 4 tipos de comida. Si movemos 1 centímetro o centímetro y medio la comida que está detrás de eso, desde luego él va a su sitio fijo. O sea, al cambiar el sitio de la comida, el robot no va a donde está la comida. Estamos empezando en esa historia. Es el ejemplo que pongo. Y por último, agua. Bueno, pues esto es inteligencia ya fuerte, creemos, porque ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Y ahora estamos en lo de decidir si sí o si no. En el 94, depende de cómo hagamos las medidas de una forma u otra, de acierto. Cuando este vídeo salió a la luz pública, recibimos cantidad, pero cantidad en el magazine de correos y llamadas de gente que tiene personas con Alzheimer. O sea, tienes que ser consciente. Si no eres consciente no sirve de nada el hecho de hacer. ¿Y por qué funciona bien? Tengo que decir esto. Por ejemplo, en melanomas de piel
el deep learning y el Alzheimer, ¿no? En Alzheimer hay muy pocos enfermos. A ver, cuando una persona tiene Alzheimer, ahora se están haciendo estudios de sus familiares, pero normalmente lo que se suele hacer es, se prueba con una serie de medicamentos y hasta que no muere no hay posibilidad de saber si el medicamento ha hecho efecto o no. Cuando muere tiene que dar el permiso para poder coger y utilizar el cerebro. Entonces hay muy pocos cerebros, hay muy pocas imágenes y hay muy pocos estudios. Entonces la red neuronal no tiene herramientas suficientes para aprender. Y una red neuronal aprende de los ejemplos. Si los ejemplos están sesgados, si coge todas las novelas escritas por escritores racistas, la red neuronal es racista. Si coge cosas sexistas, pues la red neuronal es sexista. Está claro, coge de los ejemplos y ese es un problema. Y ahí es donde también interviene la ética que tanto hemos hablado. Por eso en la nueva carrera de ciencia de datos, que ya se está imponiendo en varios sitios, hay una asignatura obligada de ética. O sea, porque de alguna forma hay que poner control a todas estas cosas. No solamente basta con anonimizar los datos, sino que hay muchas cosas que decir. Bueno, rápidamente voy a decir varias cosas. Se está utilizando mucho en diagnóstico de enfermedades, la inteligencia artificial, ejemplos. Desarrollo de medicamentos ha cambiado totalmente la industria farmacéutica. Si un medicamento tardaba antes 15 años en salir al mercado, ahora tarda 7, 8, porque se eligen muy bien a los pacientes con estas técnicas o a los elementos sobre los que se va a hacer la experimentación. Medicina personalizada que he dicho anteriormente, el análisis y edición de genes, aquí está funcionando todo muy bien. Podría poner muchos ejemplos de todo esto, está elegido del año 2019, y no me he ido lejos, me he ido a prensa nacional, o sea que no está, ya veis, los médicos de familia abordan la inteligencia artificial en consulta, la empresa alemana utiliza inteligencia artificial para predecir qué medicamentos fracasarán. Bueno, continuamente, o sea, hay 2018, 2019. Hay muchísimas startups que animo yo a todos los jóvenes que terminan informática, ciencia de datos, matemáticas, en hacer, por ejemplo, muchas empresas que están haciendo cuándo regresas al hospital, predecir cuándo una persona con una enfermedad, son programas que están. Otras qué cantidad de medicamento realmente es la efectiva, que es un problema muy gordo, porque uno toma un medicamento y no sabe si está actuando el 2% del medicamento o el 100%. Bueno, pues adecuar el medicamento al perfil de cada uno y para terminar, no puedo terminar sin poner esta transparencia. A ver, todo esto no sería posible sin algunas personas. Y en particular, por ejemplo, la señora Grace Hopper, primer compilador. Yo me pongo delante del ordenador y escribo temperatura alta, fiebre, esto y lo otro. Pero la máquina no entiende mi temperatura alta. La máquina entiende ceros y unos, nada más, o sea, circuitos abiertos o cerrados. Esto lo hizo una señora, la primera programadora, la actriz de Hollywood. A ver, estamos patrocinados por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Pues sin ella, desde luego, más vale que se han abierto los papeles, porque si no estaba totalmente olvidada. Esta señora es la que realmente puso en marcha la idea del GPS. Se fue de Austria a Estados Unidos, se ganó la vida como actriz de Hollywood, pero su afición era pues, hacer esas cosas. Bueno, habría mucho que hablar sobre Internet, no me voy a meter porque aquí entran otros factores. La hija de Lord Byron, ¿no? Ya sabemos. Bueno, Código Enigma junto con Alan Turing, todos hemos visto la película, una gran algebrista, pero también me gusta decir Margaret Hamilton. ¿Por qué? Porque es la programadora del programa con el que el hombre llegó a la Luna. El ordenador tenía 32K, pero lo hizo ella. O sea, ya sé que cualquier reloj que tenemos ahora tiene 1000 veces más, o sea, pero tiene su mérito. Podríamos hablar mucho más de esto. Y yo simplemente pues con esto digo gracias y eskerrik asko.